todos los países europeos nos vemos afectados de igual manera por esta crisis energética que ha provocado una sola persona, que es Putin. ¡No le hagáis ni caso! Bienvenidos a Cosas de Iberos. Tengo una aplicación en el móvil con la que consulto el precio de la electricidad para todas las horas del día, tanto para el PVPC como para el precio del mercado mayorista. Hace no mucho me cabreé bastante porque me di cuenta de que todos nosotros hemos normalizado seguir teniendo unos precios de la electricidad que son totalmente desorbitados. Y lo peor de todo, con los que a cualquier gobernante se le debería de caer la cara de vergüenza. Mirad la evolución de los precios de la electricidad para el mercado mayorista en los últimos años. Aquí, en 2021, cuando los precios comenzaron a rozar los 100 euros megavatio hora, empezaron los titulares y la alarma de la población española. Estamos en 2023. Llevamos un promedio de 92 euros megavatio hora y subiendo, es decir, el doble que en 2019 y el triple que en 2020. O sea, vosotros imaginad que vais al bar de siempre a pediros una cerveza y que os clavan 6 euros. ¿A que no normalizaríais eso? Pues eso es lo que hemos hecho con el precio de la electricidad. Pero es que está pasando en toda Europa, es que el gobierno ha hecho todo lo que ha podido, es que la culpa es de Putin. Todo eso son patrañas. Tenemos mucho que exigir al próximo gobierno, porque si no, por sí solo, esto no va a cambiar. Empecemos viendo eso de que está pasando en toda Europa. Lo primero es que lo que pase en toda Europa nos debería de importar más bien poco. Por eso de que mal de muchos, consuelo de tontos. Pero vamos a verlo con datos. La Unión Europea trimestralmente publica un informe donde se recogen los datos para los precios finales de la electricidad en los hogares europeos. Aquí os dejo los resultados. Lo primero que podemos comprobar es que Francia tiene una electricidad más barata que el promedio de la Unión Europea. Y de hecho es de las más baratas de Europa. A esto hay que sumar su escasa volatilidad, incluso en caso de conflictos internacionales. La otra cara de la moneda es España. A excepción del último trimestre de 2022, España tiene una electricidad más cara que el promedio europeo. Y como se puede comprobar, tenemos una volatilidad extrema. Porque esto que podemos comprobar para el precio de la electricidad de los hogares españoles también se replica en la industria. Vosotros imaginad tener que planificar vuestra producción y vuestros costes sabiendo que de un trimestre a otro la electricidad se puede hasta triplicar. Hay que tener en cuenta, además, que los salarios de España no son los de Alemania o Francia. En promedio para 2022, el precio de la electricidad de los hogares alemanes y españoles fue más o menos similar. No obstante, y según el último informe de ADECO sobre el promedio de salarios europeos en 2022, que os dejo como siempre en la bibliografía, el salario de un alemán promedio en 2022 fue un 70% superior al de un español promedio. Así que, por una parte, eso de que pasa en toda Europa lo cogeremos con pinzas. Y por otra parte, ojo con lo que comparamos. En siguiente lugar, vamos a ver si el gobierno realmente ha hecho todo lo que está en su mano. Uno de los motivantes de los altos precios de la electricidad en España es la participación del gas natural en la generación eléctrica. Es más o menos en torno al 20-30%. En este gráfico os comparo los precios de la electricidad en España, tomando como referencia el PVPC, y también la participación del gas natural en la generación eléctrica. Como se puede comprobar, conforme aumenta la contribución del gas natural a la generación eléctrica, mayores son los precios. Esto ocurre por la situación internacional de precios que está sufriendo el gas natural. Entre otros factores, el conflicto entre Rusia y Ucrania hizo que el precio del gas natural se disparase en toda Europa. ¿Qué ocurre? Que como España importa el 100% del gas natural que consume, estamos totalmente vendidos a este tipo de conflictos internacionales. Por eso me hace gracia cuando viene alguien y te dice: no, es que la culpa de esto es de Putin. No, la culpa de esto es nuestra, por depender de gente como Putin. De este modo, la solución está muy clara. O bien podemos extraer nuestro propio gas natural para dejar de depender de gente como Putin, o lo que podemos hacer es reducir la contribución del gas natural a la generación eléctrica. Sobre la primera vía, la de extraer nuestro propio gas natural, nos vamos a olvidar de ella. Nos vamos a olvidar de ella porque nos han obligado a olvidarnos de ella. Y es que el gobierno de Sánchez, con la Ley 7/2021 de Cambio Climático, prohibió que se pusiesen en marcha nuevas instalaciones para la extracción de gas natural. incluso aunque estas fuesen económicamente rentables o cumplieran todos los criterios de protección del medio ambiente. Yo no entiendo qué ganas tienes de cavar tu propia tumba. Respecto a la segunda vía, la de reducir la contribución del gas natural a la generación eléctrica, el gobierno
no ha utilizado todas las vías que tiene a su alcance para ello. Y es que el gobierno solo ha utilizado una vía, que es la del apoyo a las energías renovables. Aquí tengo que hacer un paréntesis. Esta situación de precios no es resultado únicamente del último gobierno. Esta situación de precios se ha producido porque en España llevamos décadas llevando a cabo una política energética totalmente desastrosa. Concretamente esto empezó en el año 1982, con la moratoria nuclear que te explico en este vídeo. Aquí no se libra nadie, 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 nadie. Siguiendo con las energías renovables, que como he dicho ha sido la única vía por la que ha optado el gobierno para reducir la participación del gas natural en la generación eléctrica, he de decir que sí es cierto que conforme aumente la participación de las energías renovables, menos gas natural tendremos que consumir. Y de verdad, se han hecho cosas muy bien. A finales de 2022 había un atasco brutal para las autorizaciones de nuevos proyectos de energías renovables. A finales de diciembre de 2022, el gobierno aprobó el Real Decreto Ley 20/2022, que agilizaba estos trámites para así desatascar estos proyectos de energías renovables. Trámites, por cierto, relacionados especialmente con la protección del medio ambiente. Yo no voy a caer en la hipocresía. Si me parece estupendo que se agilicen los trámites medioambientales para nuevas explotaciones mineras, también me parece estupendo que esto se haga para nuevos proyectos de energías renovables. Me hace gracia cómo todos los socios del gobierno se rasgan las vestiduras con la protección del medio ambiente, salvo que esto sea para nuevos proyectos de energías renovables. En el lado contrario tenemos a los que el medio ambiente ni fu ni fa, salvo cuando se van a instalar nuevas energías renovables, que de golpe se vuelven incluso partidarios de Greenpeace. La tecnología no tiene ideología. Esto se nos tiene que meter en la cabeza. Sí he de criticar varias cosas que ha hecho el gobierno respecto a las energías renovables. La primera es que apoyar al sector mediante reales decretos, eso es un empastre. El sector energético lleva años quejándose de la inseguridad jurídica que sufre en España. También lo ha señalado la Unión Europea en varias ocasiones. Y este tipo de medidas no ayudan. Los reales decretos son fórmulas normativas que deben de utilizarse para casos de extrema necesidad, por ejemplo imprevistos como una pandemia. Que España no fuese a tener la capacidad administrativa suficiente para autorizar tantas instalaciones de energías renovables era algo que se podía prever, más aún con el infierno burocrático que han creado las comunidades autónomas. Los proyectos de menos de 50 megavatios deben de autorizarlos las comunidades autónomas, ya sabéis. Por eso de la descentralización de competencias y demás. Lo que tenemos son criterios distintos según cada comunidad autónoma y un embudo administrativo terrible. Con el Real Decreto Ley que os he dicho anteriormente, esta realidad no cambia. Y es que hay una cosa que va a pasar en España siempre, incluso aunque gobierne el Partido Popular. Y es que jamás se van a reducir las competencias de las comunidades autónomas, incluso cuando éstas se demuestren que son ineficientes. En segundo lugar, es que el gobierno de Sánchez es mucho de aprobar una macedonia de medidas con reales decretos. Por ejemplo, el Real Decreto Ley que os he dicho también incluye un aumento del ingreso mínimo vital, un aumento de las pensiones no contributivas o bonos gratuitos para el transporte. Esto es como cuando durante el COVID-19 se aprobó un real decreto de medidas urgentes para paliar la pandemia y entre medias se metió que Pablo Iglesias pudiese olisquear en el CNI. Un poco sucio. La otra crítica que tengo que hacer respecto a las energías renovables, seguro que todos la conocéis. La generación renovable no es constante. Puede que no haga sol, puede que no haga viento o puede que no llueva y se vacíen los embalses. ¿Cómo vamos a reducir la volatilidad de los precios energéticos si solo optamos por tecnologías que son de por sí inestables? Y que no me venga nadie ahora con las baterías, el hidrógeno y compañía. Queda todavía mucho para que esas tecnologías sean económicamente rentables. Quizás haya gente aquí que diga que lo que sea económicamente rentable no importa, que lo importante es la transición ecológica. Bueno, quizás no te importará a ti, pero al currela de turno, que está harto de pagar 100 euros en la factura de la luz todos los meses, quizás sí que le importe. Si solo optamos por esta vía, lo que va a pasar es que cuando haya una nube o no haga viento, esa electricidad tendrá que cubrirse con gas natural. Es decir, la volatilidad y los altos precios están más que asegurados. Además, son numerosos los movimientos que se están oponiendo al despliegue de las energías renovables, porque deben de ocuparse con estas tecnologías amplias zonas de terreno y que implican deforestación, reducción de superficies de cultivo, etc. Concretamente esto nos lleva a otra de las vías que tiene España disponible para reducir la participación del gas natural en la generación eléctrica y por lo tanto reducir los precios de la electricidad. Esta vía, y la cual el gobierno ha cerrado por completo, es energía nuclear. Energía nuclear. Se trata de una fuente que no emite CO2, es estable, no depende de la climatología y además, y lo más importante, es
barata. Pero otro de los aspectos más interesantes de la energía nuclear es que tiene una alta densidad energética por superficie. Vamos a ver un caso real y que desarrolla muy bien el periódico Libre Mercado con un artículo que os dejo en la bibliografía. Han cogido la energía eléctrica que genera la central nuclear de Ascó, una de las que más energía genera de toda España y que cuenta con 2 reactores nucleares. Han cogido también la superficie que ocupa esta central nuclear. Por otro lado, han cogido la energía eléctrica que genera uno de los parques eólicos más potentes de España y la superficie que ocupa, el parque de Gecama, en Cuenca. Mirad los resultados. Para generar la misma energía que la central nuclear de Ascó, con aerogeneradores, se tendría que ocupar una superficie de 1.280 kilómetros cuadrados, el doble que Madrid capital. Han hecho el mismo ejercicio con la energía fotovoltaica. Para generar lo mismo que la central nuclear de Ascó, con paneles solares, se necesitaría ocupar una superficie el doble de grande que Barcelona ciudad. En resumidas cuentas, con los aerogeneradores y placas solares hay que esquilmar mucho más monte que con las centrales nucleares. Ah, y otra cosa, ¿os acordáis de la comparativa de precios de la electricidad que os he hecho antes? En Francia, el más barato, como hemos dicho, la generación nuclear cubre alrededor del 70% de la demanda eléctrica. Italia, los más caros, no tienen ni una sola central nuclear. Pues pese a las indiscutibles ventajas de la energía nuclear y a las distintas advertencias que han hecho organismos como la Agencia Internacional de la Energía, el gobierno actual sigue en sus 13. Quiere cerrar los 7 reactores nucleares que están funcionando actualmente en España. Entre el 2027 y en 2035 se produciría este cierre. La energía nuclear representa alrededor del 20% de la generación eléctrica en España. ¿Sabéis quién va a sustituir la generación eléctrica de esas centrales nucleares cuando no haga viento o no haya sol? De nuevo, el gas natural. Si las centrales nucleares pueden seguir funcionando e incluso los propios dueños están dispuestos a continuar con su operación, eso sí, con un marco jurídico un poco más estable, ¿por qué cerrarlas? ¿Qué efecto negativo tienen? Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. No solo es que se debería de asegurar la vida de las centrales nucleares, es que igual que se dan todas las facilidades del mundo para el despliegue de energías renovables, se deberían de dar estas facilidades para cualquier empresa que busque iniciar un proyecto de energía nuclear en España. Pero no, esta alternativa el gobierno la ha cerrado por completo. Por último, he de decir que sí que es cierto que el gobierno ha optado por otro tipo de medidas, como las de carácter fiscal. Ya sabéis, la reducción del IVA, del impuesto eléctrico o la supresión del impuesto a la generación. Pero es que estas medidas no son de calado real, porque permiten actuar en el corto plazo, pero en el largo plazo no van a solucionar nuestra situación. Otra vía por la que ha optado el gobierno son las medidas relacionadas por la eficiencia energética. Pero claro, encarecer el precio de las instalaciones energéticas de las familias y las empresas para que éstas sean más eficientes, no sé si es una medida para reducir los precios de la electricidad o más bien es una putada. En fin, debemos de ser un poco más exigentes con el gobierno de turno. Mirad, los jóvenes de entre 16 y 29 años hemos perdido un 11% de nuestro poder adquisitivo entre 2008 y 2022, en parte por aspectos como el precio de la electricidad. Luego ves a ciertas personas de mi generación que solo se pronuncian con el cambio climático, el racismo, el beso de Rubiales o, ahora mismo que está de moda, el conflicto entre Palestina e Israel. Como si esos problemas, en primer lugar, fueran actuales de España y, en segundo lugar, como si esos problemas fueran a cambiar sustancialmente nuestra situación. De mientras, no les ves pronunciarse sobre temas como el precio de la electricidad o el precio de los carburantes. Temas que sí que les afectan en su vida diaria. Y es que debemos de empezar a gestionar mejor nuestras prioridades. Mirad este titular. Díaz sube el precio a Sánchez para la investidura. Exige que España reconozca como Estado al pueblo palestino. O sea, 1 de cada 3 menores de 29 años en España está en riesgo de pobreza o exclusión social. Y la prioridad de esta gente es que Palestina sea reconocido como un Estado, como una línea roja para la investidura de Pedro Sánchez. Yo es que no sé si nos estamos volviendo gilipollas o qué nos pasa. En fin, espero que os haya gustado el vídeo, no olvidéis darle me gusta, suscribiros y compartirlo con la familia y amigos. Y, sobre todo, recordad siempre que estos precios no son para conformarse. Un saludo.